Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV. Como decimos siempre, el primer y único programa que hace 8 años te muestra y te cuenta historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy nos va a acompañar Laura Villasur, una de las socias fundadoras de la que compró el Fondo de Comercio de Panaderías El Cadillal. Nos contó su historia, su anécdota y esto nos decía. Laura, bienvenida a Empresarios Argentinos, un placer puedas acompañarnos. Hace años que no nos veíamos personalmente, pero siempre por ahí interactuamos y en algún momento nos cruzamos en Federación Económica, así que nada, un placer puedas acompañarnos. Bienvenida a Empresarios Argentinos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y bueno, la predisposición de siempre para ustedes. Gracias. A ver, Laura, cuando hablamos de Panadería El Cadillal, hablamos ya de una panadería de muchos años de trayectoria, pero con un cambio de imagen, un cambio de posicionamiento distinto cuando ustedes logran este arrendamiento. Pero el arrendamiento, obviamente, cuando uno hablamos de la actualidad, obviamente habla de una panadería en constante crecimiento, en posicionamiento, pero bueno, hace un par de años cuando decidieron dar este paso, ¿cómo decidieron darlo, por qué y a dónde apuntaban cuando emprendieron este proyecto? Nos remontamos al año 2001 de la Argentina, en un contexto social y económico muy difícil, donde había escasas posibilidades de proyectarse tanto laboralmente como profesionalmente, de mucho éxodo de jóvenes. Y en ese momento mi hermana y yo éramos estudiantes y teníamos una posibilidad de irnos a Europa porque tenemos familia, viendo y considerando la situación y el contexto de ese momento. Entonces mi papá nos dice, no chicas, agotemos las instancias acá en nuestro país, veamos qué podemos hacer, y nos pusimos a ver qué posibilidades, y bueno, como las cosas en realidad no se dan, siempre existe la causalidad. Yo creo más en la causalidad que en la casualidad. Surgió la posibilidad de tener este negocio que encaramos con un proyecto de arriendo con opción a compra, una panadería de muchos años de existencia, casi 60 años cuando la tomamos nosotros, con 2 familias que habían trabajado por generaciones ahí, de mucho crecimiento, que había tenido su apogeo, pero ya estaba en declive, digamos. Como pasa en muchos negocios de sucesión familiar, que los padres por ahí logran un buen posicionamiento y por ahí los hijos son más descuidados porque no les tocó ese sacrificio, entonces el cambio generacional por ahí a veces no acompaña el crecimiento de la empresa. Entre el segundo y la tercera generación son las que comúnmente hacen algo disruptivo. Exactamente. Entonces nosotros empezamos muy jóvenes, digamos muy chicas, con nada de experiencia en el rubro, claro, y tampoco nada de experiencia laboral. Habíamos trabajado en la parte de comercio como empleadas, o sea, nosotros desde el otro lado en relación de dependencia, entonces por ahí entendíamos qué es lo que se espera, qué es lo que se quiere desde el otro lugar. Claro. Nos ha servido eso también para llevar adelante nuestra idea, que ha ido creciendo y gestándose junto con nosotros. Nosotros fuimos aprendiendo la parte del negocio. Era un negocio en ese momento muy pequeño, compramos el fondo de comercio, así que teníamos los empleados con sus mañas, con su antigüedad, con todo ahí. Entonces, que fueron muy importantes y muy necesarios porque nos enseñaron y nos acompañaron mucho. ¿Sabés qué, Laura? Te voy a hacer ahí un pequeño comentario. Nosotros cuando hablamos de las empresas familiares, y que por acá pasan muchas, esto que decíamos recién de la segunda, tercera generación, la tercera comúnmente la que termina haciendo algo totalmente disruptivo y algo que puede ser malo para la empresa, pero de alguna manera vienen con un bagaje de conocimiento de los abuelos, del papá. Bueno, en el caso de ustedes fue algo distinto. ¿Por qué? Porque venían sin experiencia en el rubro. Éramos neófitas. Exactamente. Y de repente encarar un proyecto no conociéndolo, te tenés que abocar sí o sí al conocimiento de los empleados. Y que estos vicios que a veces pasan en distinta actividad, no solamente en esta, terminan siendo a veces contraproducentes. Pero ¿cómo fue en ese sentido? Porque ustedes terminaron aprendiendo de ellos prácticamente. Y bueno, ha sido muy importante que ellos estén presentes porque la persona que está conoce mucho más de la actividad que la... Claro. Como pasa siempre en todos lados. Por ahí vos tenés instituciones donde el secretario es mucho más importante y funcional que el presidente. Sin duda. ¿Sí? Porque el título es claro, en conocimiento, en su oficio. Y la verdad que he tenido la suerte porque en mi rubro por ahí se habla mucho de que los empleados son pocos comprometidos, que faltan mucho, que no vienen los fines de semana, qué sé yo. Yo la verdad que en 20 años de actividad
he tenido pocas veces alguna situación de esa naturaleza. Mirá. Gente con mucho compromiso siempre. Mis empleados en la actualidad son empleados todos con mucha antigüedad. Antiguos, no somos una empresa que toma, prueba, descarta, qué sé yo. Somos una familia. Claro. En realidad te podría decir que hemos emprendido justamente quizás porque éramos chicos y porque nos hemos sentido con una cierta responsabilidad a esa edad. También nos ha permitido transitar por todos los lugares, porque claro, cuando entramos teníamos que atender, hornear, limpiar. Yo no elaboré pan, digamos, claro, pero sí estuve en la cuadra de elaboración, entonces te involucras de manera, claro, en todo el proceso, digamos, claro, claro. Lo aprendes a conocer. Actualmente yo hago parte administrativa, digamos, por el crecimiento que tuvo la empresa, por la diversificación. Entonces, pero uno ha transitado todos los rubros y siempre escucha mucho a los empleados porque son las personas finalmente que tienen el contacto y el saber del día a día. Claro, el operativo día a día. Claro, el trabajo de campo lo tienen exactamente. ellos. ¿Sabés qué importante esto que decís, no? Porque a veces uno, o adquirís en este caso un fondo de comercio, por llamarlo de alguna manera, entras haciendo el jefe, la cabeza, el que cobra, únicamente que está en caja o algo por el estilo. Creo que ustedes, el salto de calidad que le dieron o el valor agregado que le dieron a esta enorme panadería fue justamente eso, ¿no? Involucrarse en todo y conocer todo el proceso. Entonces, conociendo el proceso, te da una mirada distinta para saber qué es lo que busca el cliente. Claro, nosotros siempre quisimos, nosotros estamos orgullosos de los productos que realizamos, estamos orgullosos de la gente que nos acompaña, valoramos mucho el trabajo y eso me parece muy importante. Yo te puedo decir que en situaciones tan complejas como las de hoy, donde la plata no le alcanza al empleado, no le alcanza a nadie, que vos vayas a tu trabajo y en tu trabajo vos te puedas sentir cómoda, que tengas la posibilidad de hablar directamente con tu jefe, porque tenés las puertas siempre abiertas, que tengas el teléfono las 24 horas para tu necesidad. Yo creo que eso se valora mucho. Yo lo siento del otro lado y siento que no hay la distancia entre jefe y empleado porque estamos trabajando a la par. Entonces, perfecto, cuando hablamos, yo y mi hermana también decimos mi gente. Claro. Y la gente es esa, la gente que nos acompaña todos los días, que se sacrifica, porque todos los trabajos deben ser sacrificados seguramente, pero son diversos. Sí. Y yo desde mi oficina sentada, no es el mismo sacrificio que está haciendo mi panadero, que está muerto de calor, levantando cosas pesadas, de la chica que está en atención al público y está parada todo el tiempo. Claro. Entonces trabajamos todos, con distintas comodidades, pero trabajamos todos. Yo creo que eso habla un poco de la mirada que tienen hacia el recurso humano, de lo importante que es, ¿no? Por eso justamente han hecho y siguen haciendo diferencia. Laura, tenemos que ir a un pequeño corte, pasó volando el primer bloque. Me gustaría ya que en el segundo hablemos un poquito de la actualidad, el impacto de la pandemia, si bien es una actividad esencial, pero de alguna manera un impacto tuvo, seguro, el crecimiento constante y varios temas más. ¿Te parece? Sí, perfecto. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más Empresarios Argentinos con Laura Villasur. ¿Qué es el bienestar? Estar bien no se describe con palabras, se siente. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos, bien seguros, bien tranquilos, bien en todo. Por eso, decidimos darte más que medicina. Somos el Grupo Sancor Salud, con servicios para tu bienestar. Bienvenido Grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien. Banco Macro te trae Viumi, tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas, a distancia enviando link de pago. Crea tu tienda online o suma botón de pago web a tu página. Entra en viumi.com.ar y hacela fácil. Macro, cerca siempre. Clínica Mayo ofrece un servicio de emergencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con guardia pediátrica, traumatológica, ginecológica, cerebrales y cardiovasculares. Clínica Mayo,
primera institución del norte argentino acreditada por ITAES, 9 de julio 279, San Miguel de Tucumán. Laura, muchísimas gracias por esperarnos. Es muy nutritivo a veces lo que hablamos fuera de aire, está muy interesante también. Así que gracias por intercambiar y por cruzar todas estas opiniones y estas miradas que a veces nos nutren a nosotros también. Laura, cuando hablamos de distintos tipos de emprendimientos o de emprendedores, están por ahí los que lo hacen por una cuestión de vocación o por una cuestión de necesidad. No quiere decir que una esté bien y la otra esté mal, pero de alguna manera ustedes, por una cuestión de necesidad, también lo hicieron. Emprendieron por decir, che, o emprendemos o nos tenemos que ir del país porque en un momento distinto, ¿no? Sí, es así. Muchas veces está ligado. Muchas veces uno encuentra la vocación a través de esa necesidad, o van de la mano, o se presenta una primero, después la otra. La cuestión que emprender siempre es arriesgar. Es siempre confiar en que algo bueno va a suceder, es siempre poner el ímpetu y el empeño en una mirada de crecimiento. Y siempre en nuestro país el emprendedor es un soñador. Porque a veces las condiciones no están dadas. Generalmente nunca tenés todas las condiciones donde vos podés decir, bueno, tranquilamente yo proyecto, me va a salir esto, no se cumplen las cosas. Sí, exacto. Pero también uno aprende a pilotear, a esquivar, aprende la experiencia de la adrenalina, a trabajar bajo la presión, y te prepara eso mucho para el mundo. Y un poco es como la vida. Los negocios, las cosas que uno hace es como la vida. Qué sé yo, conceptos básicos. Es muy importante que sepas cuándo tenés que cerrar. Hay que cerrar a tiempo. Más que abrir, hay que cerrar a tiempo. Y como eso, todas las etapas de la vida, cuando es necesario que vos cerres y continúes o cambies o hagas a otra cosa. Eso también te lo da el negocio. A veces esto es muy importante y a veces es muy difícil, ¿no? Esto hablamos mucho y me acuerdo, hoy hablamos de un amigo en común que es Dirk Trottheim. Sí. Y en ese momento Dirk me decía, es muy importante que el emprendedor no se enamore de su emprendimiento a tal punto que no pierda el concepto de que tiene que ser un negocio. Claro. Porque cuando se enamora tanto y no puede cambiar o terminar o cerrar etapas, termina siendo un hobby. Entonces la importancia de esto, ¿no? de saber terminar, de saber dar un cambio, de saber dar una vueltita de rosca, es muy difícil para el emprendedor si no se da cuenta de ese punto. Es muy difícil para el emprendedor y es muy difícil para el empresario, que el empresario siempre es un emprendedor, es un eterno emprendedor. Seguro. Solamente que ha tenido un crecimiento más grande, entonces por eso ha podido hacer el tránsito de llamarse de un lugar a otro, y asume de esa manera también muchos más compromisos. Entonces como que está más obligado. Vos fíjate que en nuestro país hasta para cerrar tenés que estar en condiciones, sí. Porque en otros lados vos cerrás y bueno, fondo de desempleo a todo el mundo, que se yo acá no puedes cerrar. A veces porque no puedes cerrar porque no sabes cómo vas a hacer con los empleados, cómo vas a pagar, cómo vas a terminar las cosas. Entonces siempre es difícil. Pero bueno, lo bueno es que se sigue apostando, lo bueno es que uno sigue creyendo, así como fue en el 2001. En el 2021 la gente está apostando, no solamente en mi rubro, en todos vos ves una cantidad de negocios que han cerrado, sí, y ves una cantidad también de gente que está intentando o se está reinventando o está viendo qué va a hacer porque no te podés quedar. Sabes que esto es muy importante y me diste pie para esto, ¿no? En una situación distinta, hablaste del 2001 cuando iniciaste este emprendimiento, que era un debacle económico en el país tremendo, y el emprendedor o el empresario está siempre acostumbrado a estos vaivenes, lamentablemente, del país, que te permite estar siempre en alerta, pero para una alerta sanitaria no estábamos preparados. Charlamos durante el año pasado, que nosotros pudimos seguir haciendo el programa con esta pandemia, y el impacto fue tremendo en distintos rubros. Si bien ustedes son una actividad esencial, también tuvo un impacto, ¿no? Y sí, porque tiene una impronta netamente comercial. Seguro. Es una actividad esencial porque la gente sale a comprar pan todos los días, pero por ejemplo ha permitido que la gente compre más en sus barrios, porque no ha tenido tanto la posibilidad de salir, entonces le permitió el crecimiento al pequeño almacén, al pequeño negocio, al negocio del barrio. Entonces también ha estado bueno porque uno ha podido como acompañar más al vecino en ese sentido. Y los negocios que son un poco que están más en el centro, que al no haber gente en la calle, han visto disminuidas sus ventas. En el caso mío yo tengo 3 sucursales en la terminal de ómnibus y no andaron los colectivos, además todavía no se han reactivado. Entonces si bien es una actividad esencial que no dejó de parar su producción, sí ha visto un impacto y te diría que muchas veces ha habido picos de un 80% menos de venta. Y tenés que sostener toda tu estructura claro. Con la poca ayuda que dio el gobierno, que dio ayuda, pero
que yo considero que es insuficiente. No por quejosa ni por nada. Sino por los números reales, sí, Laura, ¿cierto? Por la realidad, realmente números, claro. no hemos sido beneficiados con la quita de impuestos, ni nada de eso. Nosotros seguimos siendo, vendás o no vendás, sujeto pasible de aportar. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí no has tenido la condición porque no has podido vender. Claro. Entonces, pero lo mismo, la obligación está, entonces uno adquirió deudas. Deudas, claro. La situación que me pasa a mí le pasa a todos. Entonces, por ahí también uno está acompañado en eso. Que no es una cuestión personal, sino que es un problema que nos atraviesa, y eso ha hecho que las instituciones gremiales también se agremien más, la gente se acerque más, porque realmente hubo una necesidad grande de buscar respuestas, de buscar soluciones, de golpear puertas. Y de todos juntos buscarlas. Y evidentemente no lo podíamos hacer por separado. Claro. Claro. Sabés que, Laura, llegamos al tiempo de ir a un pequeño corte nuevamente, pero me gustaría que, justamente me diste pie para el último bloque, la gremial empresaria, ¿no? Yo creo que es, digamos, es más, nosotros nos conocimos justamente en la casa madre de los empresarios, que es la Federación Económica de Tucumán, y de alguna manera es todo tu trayecto, todo tu camino recorrido en Federación Económica, hoy te permite ser una de las referentes mujeres en este sentido. Me gustaría que al regreso hablemos un poquito ya de cómo la llevas en este sentido. Viste, siempre hubo una mirada distinta, había una mirada distinta hacia las mujeres, hoy en día tienen una presencia importante, que me cuentes un poquito de la gremial empresaria, que nos des una mirada de lo que viene en el país y en la provincia con respecto a esta pandemia y el impacto económico, y por último un mensaje emprendedor. ¿Te parece? Bien, perfecto. Vamos al último corte de Empresarios Argentinos. Norurbano es una empresa que brinda servicios de inmobiliaria y construcción. Nos especializamos en el asesoramiento de inversiones inmobiliarias y comercialización de propiedades. Contamos con un equipo multidisciplinario para brindarle a nuestros clientes un asesoramiento integral de arquitectura y posibilidad de proyectos de inversión. Conoce el nuevo crossover todoterreno. Nuevo Volkswagen Nibus, con gran diseño y tecnología, turbo y automático, equipo multimedia BW Play, pantalla de 10 pulgadas. Nuevo Nibus. Puede ser tuyo, sin sorteo y sin licitación. Vos elegís cuándo sacarlo, de la cuota 3 a la 12 con el 20%. Contactanos y sacá tu Nibus en Alperovich. Carlos Trayana Administración, un referente de la propiedad horizontal, presidente de la Cámara de Administradores de Tucumán y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Económica. Más de 12 años de experiencia y nombrado como uno de los mejores administradores del mundo. Te ofrecemos transparencia y organización para tu edificio. Contamos con un equipo de excelentes profesionales a disposición para brindarte una mejor calidad de vida. Búscanos en las redes. Laura, muchísimas gracias por esperarnos en este último bloque. Gracias por este tiempo también, porque la verdad que se hizo extenso. Hacía rato que no nos veíamos. Nos pusimos al día en algunos temas y coincidimos en algunos que seguramente podemos trabajar en conjunto. Así que nada, toda nuestra plataforma a disposición para lo que necesites. Laura, hablamos justamente del impacto en esta pandemia, del impacto que tuvo y que sigue teniendo, porque la pandemia lamentablemente sigue, y con esta situación de faltas de vacuna y demás, como que de alguna manera seguimos muy expuestos. Y tu participación o involucrarte en segmentos que te permitan ayudar, que permita crecer al segmento de ustedes, la gremial empresaria te terminó involucrando y te termina teniendo como referente empresaria de la provincia, Laura. Sí, bueno, muchas gracias. Mirá, yo creo que frente a las situaciones de problemas que hay como en la actualidad, siempre la gremial empresaria es un lugar donde la gente va a pelear por mejores condiciones y mejores derechos para los empresarios, que son por ahí los más desvalidos en esta ecuación económica. Los trabajadores están protegidos, el Estado tiene sus recursos y por ahí los empresarios como que nos sentimos más solos. Pero frente a tamaña adversidad, digamos,
se ha visto la necesidad imperiosa de ser solidarios, porque también pasa otra cosa. Cuando no hay problemas, prima un egoísmo, digamos. Cada uno lleva adelante su negocio, no le importa si las condiciones generales son mejores o peores, porque uno ha logrado una estrategia individual que le resulta satisfactoria, entonces no nos fijamos en qué le pasa al otro. Pero cuando suceden estas cosas que nos afectan a todos, a algunos en mucho mayor proporción, a otras en menor proporción, pero en definitiva a todos por igual, que nos atraviesan totalmente, uno realmente siente la necesidad de agruparse, agremiarse y pelear por mejores condiciones. No siempre en la binomia de confrontación, sí a través del diálogo, sí a través de propuestas, sí a través de generar nuevos espacios, sí a través de la apertura, de conocer las necesidades. Difícilmente uno pueda representar algún sector si no está involucrado personalmente, si no conoce las afecciones de los socios, en la gama gigante que hay, porque en todos los rubros vos tenés diversificaciones, entonces el hecho de poder conocer cuál es la necesidad de cada sector, cómo se lo puede ayudar, es muy importante la participación. Y esta crisis ha tenido como algo muy importante y valioso, que es abrir la puerta para que nuevas personas que no venían involucradas de ninguna manera y que se limitaban a llevar adelante su negocio, como Dios los ayude, se involucren y realmente se sientan comprometidos y con ganas de participar, con ganas de crear condiciones que sean sostenibles en el tiempo, que no sean únicamente por este momento y después se desaparezca todo. Entonces también nos generó a los que ya estamos participando en la gremial empresaria un compromiso como mucho más fuerte, porque veníamos como aletargados. Entonces, frente a esta tamaña dificultad, había que salir y resolver, salir y buscar y dar la cara, abrir, golpear puertas en todos los estamentos, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, usar por ahí las personas, los jugadores que están estratégicamente colocados para ver cómo tenemos llegadas y cómo acercamos sobre todo propuestas, porque acá yo creo que es importantísimo recuperar el diálogo y el consenso. Difícilmente puede salir adelante un país donde políticos y empresarios no nos ponemos de acuerdo. Y donde los trabajadores tampoco nos ponemos de acuerdo. Entonces, el sector sindical, el sector de la gremial empresaria y el sector estatal deberían estar hoy en día en mesas de trabajo de todos los sectores y viendo cuál es la posibilidad más viable y cuáles son las propuestas que pueden ser reales, llevaderas y conscientes. Y sobre todo políticas claras, ¿no? Que la tenga el empleado, el empleador y el Estado totalmente claras, sabiendo que, vos decías algo recién importante, el empleado está cubierto de alguna manera, el Estado es el Estado, lamentablemente digo en el tema de recaudación y demás, que está cubierto, pero el empresario siempre es el que invierte, siempre el que genera fuente de trabajo y a la larga de la corta nos pasó que un empresario nos decía, por un juicio tuve que cerrar una empresa. Entonces, de repente, está bien que el colaborador esté cuidado, pero el empresario también tiene que tener las cosas claras y no tiene que ser todo a favor de nadie, siempre algo adecuado, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que esas tres patas fundamentales son momentos de reflexión y en los que deben cambiar muchas cosas a futuro, porque la crisis, nosotros tenemos una crisis para rato adelante, ¿no? Estamos atravesando un momento de enfermedad donde, por ejemplo, la propuesta que hicimos desde el sector y desde todos los sectores no hay un binomio economía o salud, es salud y economía, tienen que estar incluidos. Entonces debemos ver la forma de cómo articulamos los medios para que se pueda funcionar de la mejor manera posible, cubriendo y protegiendo los dos ámbitos. Porque si no tenés un problema de salud, lo vas a tener en economía y evidentemente va a repercutir en salud también, porque vas a tener muchas tasas de enfermedades, vas a tener quizás no el COVID, pero vas a tener un montón de afecciones y mucha problemática social. Y el Estado no puede dar respuesta tampoco. El Estado está para administrar y para gestionar, pero no está para emplear a todo el mundo. No va a poder responder. Esa tarea de emplear es la que le da la actividad privada. Y debe estar acompañada por el Estado. Seguro. Laura, fue un placer haberte tenido. Llegamos lamentablemente al fin del programa. Por último, te pido dos cosas. Uno, obviamente, conoce las sucursales, pero refrescanos las sucursales de la panadería y déjanos un mensaje final, ¿sí? Un mensaje final para el emprendedor que está escuchando, que de alguna manera nos está mirando. Bien. Panadería El Cadillal en su casa central, Avenida Sáenz Peña, primera cuadra, al frente de la Terminal Vieja, 3 sucursales dentro de la terminal de ómnibus
y una sucursal nueva en la Monteagudo al 600. Perfecto. Así que el que la quiera visitar está invitado. Perfecto, gracias. Por último, un mensaje emprendedor. Siempre nosotros les pedimos a ustedes, a referentes empresarios, que siguen siendo emprendedores de naturaleza, nos dejen un pequeño mensaje final. Y yo le diría a los emprendedores que agoten todas las instancias, que sean solidarios y cooperativos. Es muy importante que en este momento, así como nos nucleamos los empresarios, los emprendedores también estén nucleados en cadenas de cooperación que puedan llegar a sacar adelante sus proyectos. Y yo sé que son momentos difíciles, pero por ahí los emprendedores en estos momentos justamente pueden ser mucho más creativos de lo que lo fueron en otras épocas. Entonces, perfecto. A no aflojar. Excelente. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado. En algún momento vamos a hacer algo de radio también. Vas a estar invitada. Muchísimas gracias a vos. Y toda nuestra plataforma a disposición de lo que necesites. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Cristian. Y un saludo a la audiencia. Y un saludo a Silvana también. A Silvana. Que es la gestora. Que es la gestora de todo esto. En realidad es el cerebro, evidentemente, y uno que pone la cara nada más. Laura, muchas gracias, en serio. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Llegamos al final del programa de hoy. El programa de hoy y de acá hasta diciembre nos va a acompañar Banco Macro. Banco Macro, cerca tuyo siempre. Esperamos la historia de Laura te haya despertado la inquietud de por qué no emprender tu propio proyecto, sea el rubro que sea, y nosotros te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. Si te querés comunicar con la producción, escríbenos a info@empresariosargentinos.com.ar. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo.